Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a traerles un tema que a mí en lo particular me encanta y yo espero que en esta emisión podamos transmitirles a ustedes la maravilla de una mujer que nos acompaña desde siempre, que es maestra, es mamá, es guía, es luz, es compañía, en fin, pero vamos a hacerlo a través de la experiencia de un hombre, un profesional que a través de su vida pues transitó por otros lugares hasta que se encontró con ella, quizás ella lo encontró y empezó a caminar distinto y a ver la maravilla del amor de la Madre Santísima. Vamos a hablar de la Santísima Virgen María a través de esta experiencia. Pablo José Vivas Díaz, bienvenido a Uniminuto Radio y a este espacio del Último Café. Gracias, don Carlos, muy amable por tu invitación y muy contento aquí de poder compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a contar que Pablo, pues con ese acento que tiene, eso se reconoce inmediatamente que no es nuestro, pero sí es nuestro en el sentido de que, y es algo que nosotros lo hemos dicho desde este programa, el único planeta que nos puede recibir, por lo menos en este momento, es la Tierra, así que todos somos parte de lo mismo. Y que las fronteras y todas estas cosas se las han inventado los políticos precisamente para mantener su poder y toda esa idea del Estado y una cantidad de cosas que pues lo único que hace es separar a las personas. Pablo es venezolano pero es colombiano también porque su familia es colombiana, administrador en un área muy interesante que es la informática, que de suyo es lo que está marcando la pauta en el mundo de hoy, y abogado también. Pero él tiene una historia que nos va a relatar ahora, que comienza desde niño cuando fue consagrado a una de las vocaciones más bonitas, que es la medalla milagrosa. Hay que recordar que esta medalla milagrosa es una vocación francesa, y bien vale la pena recordarla, porque son una de las tantas manifestaciones que ha hecho María Santísima para que todos los creyentes y los no creyentes sepan que ella está aquí con nosotros todo el tiempo. Cuéntanos un poquito de esa niñez en tu familia, que de suyo pues son católicos y parece ser que tu madre es una verdadera católica ferviente. Bueno, interesante, fíjate que por razón de dar mi testimonio, pues sí, toco áreas de mi infancia, pero así, primera vez que me preguntan para poder hablar de mi infancia. Por el lado materno, mi infancia la viví en una buena parte en Colombia, en la ciudad de Cúcuta. Mi mamá es oriunda de Cúcuta. Y ahí fue donde yo tal vez tuve mis primeros impactos, mis primeros reflejos de fe, de luz, por el testimonio de vida que me daba mi abuelo materno, el papá de mi mamá, don Carmelo se llamaba, y llevaba la palabra Carmelo por la Virgen del Carmen. Era muy devoto de la Santísima Virgen del Carmen, por cierto. Era un hombre de doble Eucaristía, iba a la Eucaristía a primera hora en la mañana, a las 7 de la mañana, y solía ir también al final de la tarde, y no podía faltar el Santísimo Rosario. Entonces yo de niño pasaba pues mis vacaciones, Semana Santa, las vacaciones intermedias de año, el fin de año, diciembre, etcétera, o cada vez que había algún asueto en Venezuela, yo me iba pues con mi mamá y pasaba temporadas. Por eso para mí Colombia es mi segunda patria sin duda, y la llevo muy en la sangre. ¿Por qué? Porque si algo tiene una madre colombiana, y es un denominador común que lo he podido ver ahora que ya estoy viviendo en Colombia, es que las mamás colombianas enseñan a amar a sus hijos a Colombia, se las meten en las venas, y eso hizo mi mamá. Y yo veía este testimonio de mi abuelo y eso me impactó. Era una evangelización, aun cuando de repente mi abuelo no se sentara conmigo a leerme el Evangelio o a que me lo aprendiera, su testimonio me marcó. Esto más adelante va a tener una gran significación, puesto que por aquellos avatares de la vida, ya uno va creciendo, la adolescencia, la universidad, y lo que a veces suele ser en el mundo para muchas personas, que la universidad, en vez de ser un camino para ahondar en la ciencia, en el conocimiento, del lado de Dios, termina más bien apartando a la gente de Dios, la apostasía, el racionalismo. Bueno, y aun cuando yo estudié en una universidad jesuita, fíjate, yo me gradué
en una universidad jesuita católica de Derecho en Venezuela, abogado, y aún así, fíjate, pues sufrí. Y uno se va al mundo completamente, al mundo completamente. Y en aquellos momentos termino yo teniendo una novia que vivía en la ciudad de Maracaibo, y por aquello de ir a visitar a esta novia, ella tenía una tía que era evangélica, y entonces un día ella me dice, vamos a visitar a mi tía, y yo, pues por cortesía y educación, sí, vamos a ver a tu tía, no hay ningún problema. Y la tía entonces, cuando llegamos, ahí estamos en el recibidor, en la sala, y nos invita a orar. Y yo, pues claro, que no tenía otra, sí, oremos, estoy en su casa, ¿qué puedo hacer? Y yo me imaginaba que era un Padre Nuestro, una Ave María, que por tradición, pues es lo que uno conocía. Así las cosas, ella empieza a hacer una oración como muy propia de lo que en la renovación carismática se conoce como oración en lenguas, interpretación en lenguas. Para mí, Carlos, era un fenómeno totalmente ignorado. Yo no sabía que eso existía, porque yo ignoraba también la palabra de Dios, no la conocía. Cuando termina ella de hacer esa oración, yo quedo pues muy inquieto, y aquello pues empiezo a generar preguntas y a preguntarle, a hablarle, ¿de dónde viene eso? ¿Qué es eso? Inmediatamente ella apela por la palabra, cosa que es parte del proselitismo clásico protestante, que siempre es al católico incauto hacerlo protestante. Y en efecto eso fue lo que sucedió. Por mi ignorancia en el conocimiento de la fe católica, termino yo entonces hipnotizado, por no decir idiotizado. Sí. Termino entonces yo así, pues fascinado por todo aquello que se me presentaba, porque fíjate que siempre explico mi testimonio desde este punto de vista. Aun cuando yo no conocía la fe católica, y era un acto de supina y suprema irresponsabilidad, porque la salvación es personal y tenemos que conocer, y estamos llamados a conocer nuestra fe católica, la fe de nuestros padres, la fe de la Iglesia, porque es un deber salvarnos, fíjate, es un deber salvarnos y salvar a otro, por supuesto. Entonces, pues yo pues, como digo, no conocía la palabra de Dios, y entonces esta mujer pues me empieza a presentar una forma de credo, una forma de interpretación que es la protestante, y al no tener yo un paralelo con qué comparar, no tenía la doctrina católica para hacer un discernimiento. Entonces, bueno, caigo como quien dice, como tronco de árbol caído, caigo completamente en las redes, y entonces empiezo yo a visitar esta iglesia a la que ella pertenecía, y hay todo un proceso de indoctrinamiento. Termino ya, pues finalmente haciéndome protestante. Era una secta en la que sufrimos terriblemente, hubo cosas terribles que nos tocó sufrir, y bueno, y aún ahí llegó un momento en que también me hice copastor o pastor también. Ahí hay un tema muy interesante. Ahí hay un tema muy interesante, y es un dicho popular, y es que católico ignorante, seguro protestante. Yo lo he mejorado. Yo digo católico ignorante, diablo con Biblia. Bárbaro. Sí, porque termina haciéndose protestante y se vuelve diablo con Biblia. Sí, exacto. En ese sentido, y tú lo acabas de decir, la necesidad, nosotros ya personas adultas, de conocer nuestra fe, lo que realmente es la Iglesia Católica, que muchas veces nos quedamos simplemente en los titulares de prensa o en las cosas que la gente dice. Muchas veces, desde los mismos papas, sobre todo Juan Pablo II, hablaba de la necesidad de la evangelización. Y creo que la evangelización no solamente debe estar en las parroquias, en las diócesis, sino que debe estar fundamentalmente en los hogares. Y entonces aquí cabe la pregunta: si tú eres ignorante, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Ese es un problema gravísimo. Sí, San Pablo dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y hay una carta muy famosa, que es la carta que define el papel y protagonismo pues, de los laicos en el mundo y de la Iglesia, Cristo Fidelis Laico. Y el catecismo también lo recoge en sus apéndices 900 y siguientes, donde habla de que los laicos estamos llamados a transformar las realidades de este mundo con el testimonio y la palabra. Sí, así es. Y en ese sentido nosotros tenemos la obligación de estudiar, y se nos olvida. Entonces, generalmente uno le pregunta a cualquier católico de a pie: ¿usted ha leído las encíclicas? Y lo primero que te preguntan es: ¿qué es una encíclica? Entonces ahí estamos bastante mal,
porque no crecemos en la fe, y la fe hay que alimentarla, hay que conocer. Y está esa sentencia del profeta Oseas en el capítulo 4:6, el libro del profeta Oseas: y por ignorancia mi pueblo perece. Sí. Y perecemos de una manera terrible, y sobre todo en estos tiempos donde hay tanto derecho que nos hemos inventado los pueblos y la gente y la sociedad, donde nos hemos vuelto terriblemente permisivos. Pero Pablo, empieza usted ese caminar allí en esta iglesia protestante, usted se vuelve pastor dentro de ese esquema. Hay que contarle a nuestros oyentes que estas líneas son las líneas norteamericanas, es decir, son todos esos procesos evangélicos norteamericanos que son muy distintos a lo que ha sido lo que se puede considerar como los protestantes clásicos alemanes, que es otra cosa muy distinta. Sí, interesante y importante que hagas la acotación para diferenciar. Una cosa son las iglesias cristianas tradicionales, que son las que descienden de Lutero directamente y del luterismo que existe en Europa. Pero estas iglesias que llamamos iglesias de garaje o sectas de garaje, porque yo estaba en una secta, toman y se nutren del pentecostalismo norteamericano precisamente, ¿no? Y evidentemente todos los estragos, que significa estar en una secta: control, dominio, poder, separación, desmembración familiar, separación de las familias, además de que, bueno, digamos, secuestro de todos tus bienes materiales. Pero lo más grave, Carlos, más allá de lo grave que ya es la separación familiar y de los problemas psicológicos que eso causa, de los daños psicológicos, morales, es el control sobre tu libre albedrío. O sea, que te desdibujan, te despersonalizan y te hacen perder el libre albedrío. O sea, lo que no hace ni siquiera Dios, porque Dios no avasalla ni se impone sobre nadie. Por eso el evangelio debe ser siempre propuesto, mas nunca impuesto. El evangelio es propuesto, no impuesto. En el caso de ellos, no proponen, imponen. Y eso es propio del espíritu de Satanás. Imponer, obligar. Recuerdo una oportunidad teniendo el líder de esta secta frente a mí, y me mira de frente y me dice: ¿quién te dijo a ti que tú tienes libre albedrío? Tu libre albedrío soy yo, lo que yo quiera, lo que yo decida. No, es terrible, y las personas se exponen a estas situaciones que no son nuevas. Esto no es de ahora, esto viene funcionando desde hace muchísimo tiempo, y es la manipulación de las personas a partir de un espectáculo casi siempre musical, donde la gente se entusiasma, se pegan unas entusiasmadas bárbaras, y realmente viven un show mediático del espectáculo, pero profundización no hay ninguna. Es correcto, es lo que se llama el manejo de las emociones. O sea, normalmente este estilo, este método, porque es un método, donde hay toda una manipulación cognitiva y sensitiva. Es decir, se busca mover las emociones de las personas a través de la proyección de la voz, el sonido, la música, para envolverlo y finalmente lograr inducirlo y manipularlo, porque lo que se busca es el control y el control y el dominio sobre la voluntad de esa persona. Lo que se quiere es eso, dominar la voluntad de la persona. Y eso es un delito aquí y en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Así es correcto, sí. Bueno, el proceder, vuelvo y repito, Jesús, el Espíritu Santo, no opera de esa manera. Siempre opera respetando el libre albedrío y la decisión del hombre. Por eso siempre digo que en el reino de los cielos están los que quieren estar. Eso sí es bien bonito, porque ese querer estar tiene que partir de conocer la promesa, ¿no? Es decir, a veces el mundo se nos antoja muy complicado, nos quita la esperanza, nos desinfla todos los días. Basta mirar las noticias de cada día, ¿no? ¡Uy, esto está terrible, esto no va para ninguna parte! Pero el cristiano tiene otra visión del tema. El cristiano sabe que es una lucha permanente. Finalmente estamos en una guerra espiritual, que las personas se les olvida, ¿no?, entre el bien y el mal. Y yo siempre le digo a las personas cuando entramos a hablar de estos temas, le digo: mire, busquen todas las culturas que han existido, todas, y siempre hay ese dualismo entre el bien y el mal, donde nosotros tenemos que escoger para dónde nos queremos ir. Bueno, Pablo, sigamos con tu proceso. Entonces, por fin te diste cuenta del problema en el que estabas metido.
con esta secta. En la olla. Es una expresión colombiana, Sí, para sí, los que sí, nos sí. están viendo en otros países. Olla es un antro, un lugar de vicio, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, yo lo defino usando un lenguaje del libro del Apocalipsis, uno de los mensajes que da Jesús a una de las 7 iglesias, que hace de una expresión sinagoga de Satanás. Yo me encontraba en una verdadera sinagoga de Satanás. Posteriormente, Carlos, fíjate que vamos descubriendo que este hombre también practicaba espiritismo, era espiritista. Es decir, que no solo lo de evangélico o lo de iglesia evangélica terminaba siendo más una fachada, y en el fondo era una secta espiritista. Ahí se cometían crímenes, no solamente crímenes de orden civil, penal, violaciones, abuso de mujeres, maltrato de hombres. Por ejemplo, se manipulaba de una forma atroz, vil, ¿verdad? Baja, la misma palabra de Dios, profanándola, mancillándola. Este hombre, por ejemplo, a las mujeres para poderlas manipular sexualmente, porque era como una suerte de harén, ¿no? Les decía que así como, y cubro estas palabras con la sangre de Cristo, las mujeres la Virgen así como recibió al Arcángel Gabriel, así ellas tenían que recibirlo a él. Te mira cómo desdibujaba y tergiversaba y profanaba la bendita palabra, y sobre todo la santísima memoria, imagen y persona de la Santísima Virgen María. Y entonces, y les hacía decir que así que en el momento ya del éxtasis sexual, eso era un Pentecostés. Sí, es una cosa, yo sé que da un poco de risa, pero es real. Sí, sí. Y es trágico porque las mujeres realmente caían en eso. La ignorancia, es que eso parte de la ignorancia, y también la ignorancia tiene una particularidad, y es que cuando tú eres ignorante eres frágil, porque no tienes herramientas para poder determinar qué es la verdad, qué es la mentira, qué es lo cierto, qué es lo falso, qué es lo manipulable. Entonces la ignorancia genera eso, y ignorancia no solamente es el hecho de saber leer y escribir, no, son muchísimas otras cosas. Sí, es lo que se llaman ignorantes intelectuales o analfabetas intelectuales. Sí, que podemos saber lo básico, escribir, leer, pero efectivamente por falta de estudio, formación y preparación. Ese acto de responsabilidad que tenemos frente a Dios y frente a la vida. Ahora bien, hay esperanza. Sí, esperanza porque a pesar de lo terrible que fue para mí esta experiencia, aquí yo tengo el Santo Rosario con esta arma, que es el arma omnipotente dado por Dios a sus hijos, porque la Virgen, de acuerdo a la Lumen Gentium 1.67 siguientes, de estos documentos del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo dice que ella es la omnipotencia suplicante. O sea, todo lo que pide la Madre, el Señor lo concede. Sí, sí. Porque obviamente no va a pedir nada que no sea conforme a su voluntad. Entonces, gracias a esta poderosísima arma, que es la omnipotencia del ruego y súplica de María ante su Hijo, el Santísimo Rosario, arma de armas, la cadena que encadena y devuelve al infierno a Satanás, el Santísimo Rosario. Mi mamá logró conseguir una gracia de la Santísima Virgen María. Como yo te comentaba, entre telones, yo había sido consagrado de muy pequeño a la Santísima Virgen en la advocación de la medalla milagrosa. Y como te decía, nosotros podemos ser y somos infieles, podemos llegar a ser grandes infieles a ese llamado, a ese compromiso de consagración que nosotros que vivir el Evangelio de Jesús. Sin embargo, la Virgen no puede permanecer infiel. Dice, tú puedes ser un infiel, no cumpliendo el compromiso de haberte consagrado a mí o que porque te consagraron a mí. Pero yo, María de Nazaret, sí soy fiel a lo que he prometido de parte de mi Hijo Jesucristo. Entonces mi mamá oraba a la Virgen María y le decía, Madre, un día te lo consagré, un día te lo entregué, tuyo es. Sal en defensa de lo que es tuyo y te pertenece. María es absolutamente espectacular. Yo creo que nunca habrán palabras suficientes para explicar lo que es ella para nosotros, sus hijos. Fíjate que muchas sectas protestantes y otros movimientos pseudo-religiosos, lo primero que atacan es a la Santísima Virgen. Es lo primero que hacen, porque es que María, les guste o no, sigue siendo corredentora. Es decir, ella está ahí con nosotros ayudándonos en todo este proceso de la salvación que no ha terminado. Ciertamente Jesús
allí en el Calvario sufrió por nosotros, pagó un precio por nuestras vidas, pero el proceso continúa y continúa en las manos de María. Y claro, en una belleza que vivimos cada vez que vamos a misa, que es el tema de la Eucaristía. Allá se renueva, cada vez que hay Eucaristía se renueva ese proceso tan hermoso donde el buen Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, cada vez que a uno le empiezan a hablar mal de María, uno ya debe tener la sospecha, aquí esta cosa no funciona. El único que habla mal de ella es el demonio. Y todo aquel que hable mal de ella está inspirado por el demonio. Si tú, por ejemplo, vas a una exégesis bíblica sencilla, sin ser muy teólogo, Génesis 3.15, protoevangelio de Génesis 3.15, ¿a quién se le dio el poder de aplastar la cabeza de Satanás? Obviamente Dios lo puede hacer directamente, Jesús lo puede hacer directamente, el Espíritu Santo lo puede hacer directamente, la Santísima Trinidad, un solo Dios lo puede hacer directamente. Pero ellos han escogido y han elegido a María para que sea ella la que haga ese trabajo. Entonces la guerra, por supuesto, entre Dios y Satanás. Pero el primer frente de batalla, el gran adversario a vencer de Satanás es la Santísima Virgen María. Por eso podemos decir perfectamente que en un primer plano la guerra es contra María y los hijos de la mujer, que es lo que desarrolla también Apocalipsis 12. Que no vence a la mujer el dragón y se va a hacerle la guerra a los hijos de ella, no dice a los hijos de él, a los hijos de ella. Porque ellos son los que comportan la promesa de Génesis 3.15, que ellos, junto a ella, unidos a ella, consagrados a ella, siendo uno solo con ella, aplastarán el reinado de las tinieblas y de la serpiente. Entonces, evidentemente, que el demonio tiene que, de alguna forma, desconfigurar, desfigurar, contaminar, tratar en lo posible que no se hable de María, que no se enseñe de María, que si se tiene devoción a María sea una devoción falsa, errada, desviada, como bien lo va a enseñar San Luis María Griñón de Montfort en el tratado, que nos va a hablar de 7 falsas devociones que existen a la Santísima Virgen María, en contraste a las 5 características de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. San Luis, en el numeral 90, quisiera, no sé si hay posibilidad que lo pudiéramos leer, porque es la respuesta a tu inquietud, ¿por qué contra María? Mientras que tú lo encuentras, hay que recordar que ha habido una serie de sacerdotes y hombres santos que han dedicado su vida al estudio de María, la Mariología. Uno de ellos es un francés, allá del siglo XVII-XVIII, porque vive entre el cambio de siglo, que es Montfort, ¿no es cierto? San Luis María Griñón de Montfort. Y él pues tiene un tratado bellísimo que pues yo invito a todos nuestros oyentes a que lo encuentren, bien lo puede comprar o bien lo puede bajar de internet porque está en PDF, y disfrutar de una lectura que le va a abrir un camino espectacular, y es el camino de María. Sí, el propio Espíritu Santo aquí es quien redacta el tratado, valiéndose de la humanidad y de la mano de San Luis, pero lo redacta es el Espíritu Santo, como lo va a decir el mismo numeral 114 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis. Entonces, siendo que es el Espíritu Santo el que lo redacta, dice el Espíritu Santo en el numeral 90, en efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica. Y nos acordamos que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él y aún para la Santísima Virgen. Mira esto. ¿Por qué? Se preguntaron. Porque Génesis 3.15 dice que es ella la que lo va a vencer y lo va a derrotar, y por eso la Virgen dice en Fátima, recordamos las palabras de Fátima al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces aquí está la respuesta. Como un falsificador de moneda, no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones
tanto como la de Jesús y María. Fíjate, el demonio no se dedica tanto a falsificar la devoción a San Pablo, a San Pedro o a los santos. Sí, eso los deja quietos. Sí, no, va directamente a falsificar el oro y la plata. O sea, Jesús figura del oro, la Virgen figura de la plata. Muy bien. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Muy bien. Entonces, ese es el trabajo y el porqué justamente. Y San Luis va a desarrollar toda esta doctrina profética, que es la unión perfecta al Inmaculado Corazón de María, o sea, la unión voluntaria y personal de consagrarnos al corazón de María, es la unión perfecta a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo me hago uno con María y soy otra María sobre la tierra, una copia viviente de la Santísima Virgen, que es el quinto efecto de la consagración que enseña San Luis de Montfort en el numeral 217, y yo cito los numerales para que la gente pueda saber dónde ubicar esto que estoy hablando, ¿verdad? Muy bien. Dice que seremos copias vivientes de la Santísima Virgen María, en unión con lo que dice el 25 y el 36 también del tratado, que entonces el Espíritu Santo solo viene donde está María. Sí. Y hay que recordar una cosa maravillosa de Pentecostés. ¿Quién era el centro que estaba ahí? Correcto. Era María. 1.14 del libro de los Hechos. Si yo uso el pasaje de 1.30 de Lucas, el pasaje 1.14 del libro de los Hechos, voy a ver que tanto el inicio de la salvación como el inicio de la iglesia pentecostal, bien entendida la palabra pentecostal, es a través de María. Es decir, el Espíritu Santo viene en donde está María. Y ese es el trabajo que precisamente en el cual consiste la consagración, que Él nos ha enviado a su madre, y entonces Jesús dice, bueno, para yo venir a ustedes y que ustedes sean igual que yo, con la misma mente, el mismo corazón, el mismo sentir, es decir, lo que se llama forjar el carácter de Cristo, tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el espíritu de Cristo, el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo, el mover de Cristo, otro Cristo, ser otro Cristo. No se puede llegar ahí, a esa experiencia, a esa meta final que es Cristo, si no eres otra María. Y para ser otra María tienes que unirte a la Madre y forjar las 10 virtudes de la Santísima Virgen María. En la medida que vayas haciendo ese trabajo a través del tiempo y a través de toda tu vida, porque esto toma toda la vida, vivir la consagración y formarse en otra María va a tomar toda la vida. Muy bien, irás tú entonces forjando estas 10 virtudes, que por cierto es la tercera columna, la tercera característica de la verdadera devoción, numeral 107 del tratado. Muy bien, entonces irás convirtiéndote en otra María, Carlos, y toda la audiencia que nos escucha. Y al ser otra María, dice el numeral 36, dice el numeral también 217, que es el que cité anteriormente, que el Espíritu Santo, al ver que hay otra María, sucederá exactamente lo que sucedió en la encarnación. Viene la sombra del Shaddai, viene la sombra del Altísimo, y se encarna en ti, se mete en ti a formar a Cristo, porque tú eres otra María. Y eso es la consagración. Por eso es que es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para hallar a Jesucristo, como bien le enseña también el tratado, y lo dicen muchos otros santos tomados de San Luis de Montfort. Bueno, yo hago parte del movimiento apostólico de Schoenstatt, y allí precisamente vemos cómo María es maestra, no solamente es tu mamá, ¿no? Y muchas veces, formadora. Exactamente, y muchas veces uno piensa a la mamá como esa mamá a veces equivocada, alcahueta, que todo te lo tolera y todo te lo aguanta. Pues no, no. María es exigente y es maestra. Sí, voy a dejar que seas tú mismo quien lea este trozo del numeral 35 para que la audiencia lo escuche de tu misma viva voz, Carlos. Esto que tú estás hablando. Mira lo que dice aquí el Espíritu Santo en este segundo párrafo. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos. ¿Qué son cuáles? Mira. Estos tiempos, ¿no? Sí, exacto. La formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos están reservadas a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Incluso, y esto hasta ahora es el párrafo 35 del libro. Y aquí ya nos sugiere, fíjate que aquí ya nos está sugiriendo, nos está dando a entender la corredención.
Porque eso es lo que dice también la Lumen Gentium en ese punto 67, que María ha colaborado activamente a través de los siglos, ha colaborado activamente en la redención. De ahí viene justamente que la corredención no está llevada al grado de dogma, todavía no es un dogma, como si lo son los otros 4 que existen, pero en doctrina ya existe. Ya en doctrina María es corredentora. Sí. Esperamos que algún día, en fe, y estemos vivos para poder ver ese quinto dogma. Bueno, pero hemos tenido la suerte de poder vivir, y en el caso tuyo, pues haber transitado tanto por la oscuridad, por todas estas herejías que se hacen a través de la palabra, desafortunadamente. Y entonces te has encontrado otra vez en los brazos de ella, y ella, que nunca se va, siempre está ahí, ella es fiel a nosotros, porque el amor tiene esa característica. Cuando el amor es verdadero, es un amor fiel. Cuando es un amor de piel, eso se diluye, y eso es lo que estamos viendo actualmente en las relaciones humanas. Es un amor de piel, no es un amor realmente verdadero, que se nutre y que mantiene los vínculos. El amor de María mantiene los vínculos, por eso tiene esa característica de ser vinculante. Te unes a ella, vives con ella. El tratado da un ejemplo para que en nuestra mente, en nuestra lógica humana deductiva, racional, podamos tal vez formar como una idea, que es el amor de María. Las 5 promesas que da el Espíritu Santo en el tratado a quienes se han consagrado a la Virgen María. La primera promesa es el amor de María. Entonces ahí va delineando unas características y explica que esto trae del numeral 209 y siguientes, que si uniéramos el amor de todas las madres del mundo, son 7.000 millones de habitantes, la estadística más o menos es 50-50 entre hombres y mujeres, más mujeres y hombres. Entonces podríamos decir que son 3.700 millones de mujeres en el mundo, de las cuales serán madres a lo mejor 2.000 millones, 1.500 millones. Tomamos esas 1.500 millones, 2.000 millones de madres y sumamos todo el amor que ellas pueden sentir. El amor de María supera el amor de todas esas madres por un solo hijo. Por un solo hijo. Porque el tratado dice y enseña que cuando María te ama, ve es a Jesús, no te ti. María ve es a su Hijo en ti. Y como ve a Jesús en ti, en mí y en ti, entonces la Virgen te ama tan idénticamente como amó a Jesús cuando lo tuvo en la tierra. Y entonces lo protege, lo guarda, lo cuida como protegió y guardó a Jesús cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Pero hay un detalle, Carlos, no le evitó la cruz a su hijo. Tampoco ella, a pesar de este amor que lo acabo de dar con estos ejemplos gráficos de las miles de millones de madres, a pesar de que nos ama en ese grado y intensidad como a Jesús mismo, no nos evita la cruz. Nos acompaña, nos anima, nos fortalece, nos sobrenaturaliza las fuerzas, pero no nos evita la cruz. En ese sentido, la tarea hay que hacerla. Y fíjate que muchas voces en el mundo dicen, tú tranquilo, tú diviértete, gózate la vida. El amor es tan grande y tan misericordioso que todo lo aguanta y todo lo tolera y tú tranquilo. La verdad es que no es así. Es decir, nuestro compromiso es la santidad y somos llamados a la santidad. Y el ejemplo de María es perfecto y el ejemplo de San José es perfecto. La santidad. ¿Qué es la santidad? Puedo estar equivocado, me corriges si tú lo consideras, Pablo, pero la santidad es hacer la voluntad de Dios en nuestra cotidianidad. Es tratar de encontrar en todo lo que tú haces esa voluntad de Dios. Por eso, es más, agregaría, la santidad es ser como María, porque María hace totalmente la voluntad de Dios. Por eso es el camino y el modelo más perfecto. San Luis usa unas imágenes hermosas. Jesús es el sol de justicia y María es la mujer de la media luna. Entonces Jesús es el astro sol y María es el astro de la luna. Si tú haces un ejercicio físico, cualquier persona sale al mediodía y dice, yo voy a seguir y a mirar directamente a Cristo porque soy más cristocéntrico que ni el mismo Cristo. Y lo voy a mirar directamente y Él es la figura del sol. Bueno, sale al mediodía, Señor, yo te voy a mirar directamente.
y mira al sol directamente, ¿qué pasa? No, te encandelillas y el dolor de ojos, o te puedes quedar hasta ciego, ¿no? No resiste ni 3 segundos. Sí. Entonces otro dice, no, yo no voy a cometer esa torpeza, porque no me ha dado una madre para que a través de esa madre yo pueda llegar a la luz del sol. Entonces, ¿qué es la luna? Si nosotros miramos, la luz de la luna es refrescante y nos ilumina en medio de la oscuridad del camino. Y la luna no tiene luz propia, no es un astro que tenga luz propia, sino porque ella proyecta es la luz del sol. Y esa luminosidad que le vemos a la luna es el reflejo de la luz del sol en ella. Y la luna prepara la salida del sol. Entonces María está totalmente orientada hacia Dios. Y de hecho dice San Luis de Montfort que María es el eco de Dios. Sí. Basta pensar en el rosario, aquí que tenemos tu rosario, la camándula como dicen las señoras. El rosario es realmente la contemplación de la vida de Jesús en la vida de María. Muchas personas dicen, no, pero es una recitación ahí. No, realmente hacer el rosario implica un trabajo espiritual fuerte y no es simplemente recitar oraciones, ¿no? Es más, fíjate, el rosario yo lo hago porque Jesús lo hacía. Y tú me dirás, Pablo, ¿y en qué parte de la Biblia está que Jesús hacía el rosario? Porque no, esa parte no la hemos visto, ¿no? ¿En qué te basas para decir eso? Además de que suena muy bonito. Sí. Muy bien. Bueno, si tú vas al capítulo 5, verso 19 de San Juan, hay esas palabras clásicas en ese pasaje eucaristizante de Jesús, donde Jesús dice, todo lo que yo oigo decir al Padre es lo que yo digo, y todo lo que yo veo hacer el Padre es lo que yo hago. Se lo dijo a los doctores de la ley, a los fariseos de la ley, que lo acusaban, lo perseguían, por lo que él hacía. Sí. Entonces, si yo tomo ese texto y lo llevo o lo uso para iluminar la encarnación, la salutación angélica dada por el Padre a la Virgen María, porque la palabra que va a llevar el arcángel Gabriel a la Virgen María no es una palabra propia, ni es un mensaje propio, ni se autoenvió. En aquellos días el arcángel Gabriel se autoenvió, no dice así. Fue enviado por Dios Padre, es decir, que llevaba la palabra de Dios Padre, portador, de hecho es el ángel de la palabra, ángel de la encarnación, ángel del mensaje, así se le conoce. Entonces, como ángel de la palabra, llevaba el mensaje de la palabra. Llevaba, por cierto, 55 días de Isaías, que es una expresión muy fantástica. Mi palabra sale de mi boca y es enviada y va y cumple el propósito para el cual fue enviada y no regresará vacía. Esa palabra se refería a María. Fíjate, todas las referencias bíblicas que en las que hace en el Antiguo Testamento, que hace referencia a esa promesa que es María, pues nos muestra una vez más que tenemos que estudiar la palabra. Es una obligación nuestra de todo católico, es estudiar la palabra, no solamente leerla y entretenerse con ella, porque lo puedes hacer desde el punto de vista literal, ¿no? La literatura como tal, y dice, no, pues sí, es simpático el libro, pero no más. No, esto hay que estudiarlo, profundizarlo, y es nuestro trabajo diario, eso se llama evangelizarnos. Pero bueno, vamos para terminar la referencia de por qué Jesús rezaba el rosario. Sí. Y entonces, que en ese caso, que oye decir Jesús al Padre, que le dijo a María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Jesús oyó que el Padre le dijo esas palabras a María. Y 5:19 de Juan dice, lo que el Padre dice es lo que yo digo. Y también Jesús vio que el Padre alabó 2 veces a María, porque eso es una alabanza del Padre. Entonces lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago, entonces yo también la alabo. Bueno, fíjense ese pequeñísimo detalle que nos da la posibilidad de entender la palabra cuando se estudia. Vamos con Pablo otra vez, Pablo y su proceso, porque muchas veces las personas que quizás nos puedan estar escuchando o que eventualmente nos escuchen después en el podcast de la emisora, pues uno dice, bueno, pero es que yo hace tanto tiempo que estoy tan alejado de todas estas cosas, quizás por solo sospecha, pues vamos a mirar que realmente cómo es esto que ha hecho Pablo. Es un proceso, Pablo, es un proceso, y no es un proceso que se hace inmediato, ocupa tiempo, y yo diría que ocupa todo el tiempo de nuestra existencia el podernos convertir. Sí, podemos verlo haciendo un paralelismo del tiempo de la encarnación. Si nosotros vemos desde el momento mismo de la concepción hasta el momento del nacimiento de Jesús, son 9 meses. Nuestra vida en la tierra son 9 meses. Jesús no se formó en el vientre de María de un día para otro. Tomó su tiempo.
hubo este proceso natural que de ahí llevado a nuestra vida, entendemos que para alcanzar la totalidad de Cristo, que es la santidad, ser un Cristo total, nos va a tomar un proceso que va a ir desde la condición más pequeña. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos una nada. Es hacernos niños, como dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí, o háganse niños porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, en ese sentido, Pablo, el mundo nos dice todo lo contrario, ¿no? Hagámonos grandes. El éxito de la vida es tener, poseer. Yo le llamo las 3P del demonio. ¿Cuáles son las 3P del demonio? Poder, poseer, placer. Si tú buscas un número en estas 3P, que primero están hechas con el palo transversal hacia abajo, pero si tú las volteas y las inviertes hacia arriba, ¿qué número queda? 666. El 666. Entonces pudiéramos tal vez decir, ¿no?, que esa es la marca de la bestia, esa es la marca de Satanás. Cuando tu vida está totalmente orientada, orbitada, fundamentada, inspirada en ¿qué? En el poder, poseer, placer. Exactamente. Y bueno, retomando lo que nos venías diciendo, es la sencillez. Ser niños, volver a ser niños. Es tan hermoso, perdóname, es tan hermoso cuando uno reconoce un niño, primero porque es de una confianza absoluta, ¿no? El niño se desprende en ti, confía en todo, es una belleza. Sí, yo le llamo aniñar la razón. O sea, que la razón se vuelva una niña o un niño pequeño. Y eso es la experiencia pequeña de Jesús, siguiendo el modelo de Jesús. Jesús hizo tan pequeño y tan vulnerable y tan dependiente de María en el grado de una molécula, de una célula en ese grado tan pequeño y tan vulnerable en el vientre de María. Comenzar por ahí. Y ahí el Espíritu Santo dentro de ella, unido a ella y siendo uno con ella, va a ir formando a Cristo en nosotros. Y este es un trabajo que nos va a llevar, repito, toda la vida. A ver, tenemos ahora, Carlos, como consagraciones express. Hay una suerte de fiebre de consagracionitis a la Virgen María. Ya casi que nos la van a vender por Amazon, la consagración. O a veces hemos creído que la consagración al corazón de María es como adquirir una póliza de seguros de protección contra el diablo. Es decir, yo voy a una compañía, seguros, María Compañía Anónima. Y usted que ha llegado hoy aquí, Señor, vengo a contraer una póliza de protección contra el diablo para ser feliz en la tierra. ¿Y usted cómo va a pagar? ¿Voy a pagar con 30 cuotas o 33 cuotas? No, la consagración no es eso. La consagración es ir a la casa del alfarero. María es la figura de la casa del alfarero. ¿Y qué sucede en la casa del alfarero, Carlos? Cuando una pieza, una vasija no tiene la forma correcta, ¿qué hace el alfarero? Parte, fractura y vuelve a ser una nueva pieza. Es decir, que cuando nos unimos al corazón de María, más allá de 30 días lineales o 33 días lineales, es una experiencia de ir al vientre de María para ser fracturados, desarmados, para volver a ser armados, que es el nuevo hombre formado según la mente de Cristo por la acción del Espíritu Santo, que es lo que nos habla el capítulo 4 de los Efesios, que es la acción dinámica transformante del Espíritu Santo, que dejamos de ser ese viejo hombre para ser un nuevo hombre, nueva criatura en Cristo, correcto. Todo ese pasaje del capítulo 4 de Efesios no es otra cosa que la consagración y formación dentro del vientre de la Santísima Virgen María. Aun cuando San Pablo no diga las palabras textuales María, hoy entendemos por la iluminación que nos da el tratado que está referido exactamente es a la consagración. Pero entonces tenemos que entender, y por eso San Luis usa un adverbio de tiempo en el numeral 227 del tratado, que es donde empieza a desarrollar los 30 días de la consagración. Dice San Luis María Griñón de Montfort: emplearás a lo menos los primeros 12 días para limpiarte del espíritu del mundo. Entonces yo te hago una pregunta, Carlos, si se la pudiéramos hacer a cualquiera de los que nos están viendo en las redes sociales, incluso al mismo Papa Francisco, que es muy mariano, su santidad Francisco, y le pudiéramos decir: Santo Padre, mire, tenemos una gran incógnita, por favor ayúdenos en esto. ¿Quién en 12 días se limpia del espíritu del mundo?
Entonces el Papa diría, bueno, ni yo, no sé, ¿ustedes saben quién? Entonces, ¿quién puede decir que en 12 días se va a limpiar del espíritu del mundo? Entonces, la consagración dice que a lo menos, y ese adverbio del tiempo significa que de 12 días hacia adelante. Es decir, que la consagración no, si tú en 12 días no te limpias el espíritu del mundo, mucho menos en 30 días vas a estar consagrado. Sí. Entonces significa que San Luis lo que nos está dando a entender, mire, a ustedes les va a llevar toda la vida. Toda la vida. Y de hecho también hay otro pasaje del mismo tratado donde San Luis dice que la Virgen durante esta vida terrenal nos va formando en Cristo y que cuando morimos, que este cuerpo muere y el alma desencarna el cuerpo, ella nos da a luz a la vida eterna. Ese es el orden. Por eso es tan importante conocerla y entender que la vida es un proceso. Fíjese que el mundo de hoy nos invita a la inmediatez. Todo tiene que ser automático. Usted se vuelve millonario, automático. Usted tiene poder, automático. Usted puede gozarse todos los placeres de la vida, automático. Pero nunca le dicen cuál es el precio que tiene que pagar por ese automatismo para gozarse la vida. Los escasísimos, porque realmente son muy escasos. Nosotros pensamos que la vida es larguísima. No es cierto. La vida es terriblemente corta. 70, 80 años. No más. Corren rápido. Además porque tiene que descontar su niñez, que usted pues no se acordará que habrá hecho eso ahí, pero ustedes piense que ha perdido más o menos unos 7, 8, 10 años, y usted empieza a ser consciente después de los 10, en teoría pues, pero en la realidad la vida es muy corta, y por eso es un proceso que si bien este santo monfortiano muy interesante nos dice que son unos pocos días, en la realidad es toda la existencia. Y aparte de eso tenemos que tener claridad que muchas veces caeremos, ¿no? Somos frágiles, terriblemente frágiles. Una de las tentaciones propias de este momento en la Iglesia y de todos los grupos, movimientos y corrientes es convertir la acción del Espíritu Santo en magia, en resultados instantáneos, en resultados inmediatos. Es decir, creemos que la experiencia con el Espíritu Santo es como llevar adelante una organización que busca tener resultados prontos, inmediatos y eficaces. No, esos son criterios del mundo que no se pueden llevar a la vida espiritual con el Señor. Por eso Jesús también decía claramente en el Evangelio que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Y quién es el vino nuevo? María media en las bodas de Caná por un vino que es el nuevo y el mejor. Es decir, el vino nuevo obviamente es Jesús mismo, pero ¿quién y a través de quién viene ese vino nuevo? Por la mediación e intercesión de la Santísima Virgen María. Es decir, que no podemos tomar la mediación, la intercesión, unirnos a ella, querer amarla, para conseguir resultados inmediatos, instantáneos. No, porque la Virgen nos dirá, hijo, Jesús no se formó en mi vientre de un día para otro. Es más, aún después de nacido, él tuvo que crecer y fui yo la elegida para educarlo, formarlo, bañarlo, peinarlo, hacerle todo. En ese grado aún siguió dependiendo de mí. Fui yo la que le enseñó a hablar. Fui yo la que le enseñó a comer. Fui yo la que lo enseñó a lavarse, a limpiarse, a asearse. Ese trabajo, no porque él no pudiera hacerlo, porque él era Dios y si quería podía hacerlo. Y fui yo quien recibió todas sus riquezas y tesoros para que yo las administrara, porque los Reyes Magos a quien entregaron el oro, el incienso y la mirra. No se lo entregaron al niño, o sea, se lo entregaron fue la madre y fue voluntad del hijo que la madre lo recibiera. Y este proceso duró aún 30 años más. Porque en el capítulo 2 de Mateo, cuando encuentran a Jesús predicando en el templo de los doctores, que Jesús le dice, madre, en los asuntos de mi padre me conviene estar, debo estar, y dice, y se fue con sus padres y vivió, y esta palabra me encanta, es literal, vivió sujeto a ellos. Y de aquí viene entonces siempre esta enseñanza que suelo dar. Tú quieres ser igual que Cristo, pensar igual que Cristo, actuar igual que Cristo, ser otro Cristo, porque tú eres más cristocéntrico que Cristo mismo. Muy bien, entonces haz lo que Cristo dice en la Biblia que él hizo. Vivió sujeto a María y a San José por 30 años. Sí. Que no se nos olvide. Y San José es una puerta maravillosa. Algún día ojalá tengamos la oportunidad de hablar de él, porque es un santo que
desafortunadamente se desconoce. Es como el gran desconocido e ignorado en este tiempo. Sí. Y sabes que San José tiene un papel protagónico importantísimo en el fin de los tiempos, porque María es la capitana de los ejércitos celestiales y el primer lugarteniente del ejército de María es San José. La sombra del Padre. Hay una obra bellísima, es un libro que tuve la fortuna de encontrar, se llama La sombra del Padre, que habla de San José. Pablo, se nos fue el tiempo. Desafortunadamente, cuando hablamos de María, el tiempo corre. Es increíble. Pero aquí el mensaje a todos nuestros queridos oyentes es la necesidad, primero, si te consideras un buen católico, un buen cristiano, es conocer tu fe, realmente profundizar en tu fe. Y junto a eso, pues entender que la Iglesia Católica, con pastores tan interesantes como el Papa Juan Pablo II, que fue un mariano espectacular, su eslogan sale precisamente de este librito maravilloso. Sí, fíjate que San Juan Pablo II, Carlos y la audiencia que nos oye y los que nos siguen por las redes, tal vez no lo sepan, se sabía de memoria el Tratado de la Verdadera Devoción. De memoria. Tanto así que un día entró como el gusanillo de los escrúpulos, porque también era un hombre. Claro. Y entonces se preocupó, fue al sagrario: Señor, tenemos un problema. Estoy amando demasiado a tu madre. No sé si estoy pecando de idolatría. Entonces Jesús se le ríe. Dice: tú, amando demasiado a mi madre. Señor, ya me sé el tratado de memoria. Tú, amando demasiado a mi madre, tú nunca la amarás más de lo que yo la amo. Así que no tengas miedo, todavía no estás ni el 1% de lo que estás tibio todavía con todo lo que crees. Entonces, esto nos da mucha esperanza de que nos podemos entregar a brazos abiertos totalmente a la Virgen María, que Carlos y la audiencia y los que nos ven en las redes, jamás quien se entrega con amor sincero y profundo a la Virgen María podrá cometer pecado de idolatría. Sí. Y otro padre maravilloso que es Jorge Mario Bergoglio, nuestro actual Papa, Sí, señor. es un mariano de tiempo completo. Pero hasta la médula. Sí. Sí, es un gigante también, el Santo Padre, y quiero aprovechar este momento para hacer una posición y defensa a favor de el Santo Padre, el Papa Francisco. Es el Papa de la Iglesia, elegido por el Espíritu Santo, y a quien la Virgen María le ha encomendado en este momento de crisis y dificultad que vive la Iglesia, vive la humanidad, sacarla adelante. Sí. Así que hay que orar por ellos, y la invitación a todos nuestros oyentes es que encuentren el rosario. Es bien importante aprender qué es el rosario, profundizar sobre él. Y bueno, y queda extendida la invitación, porque ya nos pasamos de tiempo, que quizás Pablo nos venga a visitar en otra ocasión para seguir conversando de esta maravilla que se llama la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. A todos ustedes, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y será en otra ocasión aquí, en Un Minuto Radio, en el Último Café. Hasta pronto. Muy bien, estamos despedidos. Gracias, hasta luego.